Bueno, estamos con María O'Donnell. Siempre es lindo poder hablar de actualidad. 10 y 26 minutos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Buen trabajo tenemos o no? Es un gran trabajo. Sí. La verdad que sí. Yo creo que buen trabajo tenemos. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, Amo mi trabajo. Me siento súper Bueno. privilegiada. Está buenísimo, Sí, exacto. por supuesto. Era un momento para recordarlo. Sí. Igual cuando suena. De repente me vi con un micrófono y dije, uy, yo de chico soñaba con un programa de radio. Buenísimo. Yo Chicos, soñaba con tanto me hacer la gusta. primera mañana en una radio. ¿En serio? ¿En serio? Sí, Sí, a mí me encantaba. Soñaba además con esta radio. Sí, Hice tal- una sí, vez no primera existía. mañana. Bueno, Urbana Play. Con este formato esta programación, de radio, con dice. esta programación. Este estilo, esta No, gente. esta programación. Esta grilla decís. Esta grilla, sí, Me sí, encanta. era la grilla en la que yo quería estar, sí. Que la iniciás vos encima. Precioso, un gran hermoso. lugar. No, para mí fue un sueño cumplido, real. Ay, ¿En serio? chicos, me quiero Bien. abrazar. Nos podemos abrazar todos. Abracémonos Ah, no, fuerte. COVID. Dale. Estoy toda... por favor. Como Andy que se pone y se saca los viejos, se pone y se saca los Yo ya comí una chipá, la fruta, un café con leche, mate, estoy sin dormir, pero vivo a... Y No, bueno, no, pero eso esa te despierta, la Me energía despierta. calórica. Denle Ok. cosas, denle Bueno. cosas. amigos y amigas, María O'Donnell, Madame O'Donnell. Sí, bueno, Es un momento, es un día, así que no hay mucha información. Viste que hay días que son más calientes que otros. pero es un buen momento Eh, para reflexionar en qué momento estamos. Sí, primero el mundo se sigue recontracomplicando, ¿no? Y esto no es justificativo La ni de inflación, no, nada pero- ni de nadie, pero hoy Europa acaba de tener la inflación más alta desde la zona europea desde su creación. En 1999 el euro. Exacto, es Desde la creación del euro. Claro, son números que uno diría, ¿qué problema te haces por eso? Pero tienen un 8,1% de mayo a mayo. Que para Europa, Montón. para sociedad, ¿Tenían cuánto? nada, 2, 3 anual. Para que tengas una idea, yo cuando iba seguido a España, me acuerdo que vos 2. con 100 euros llenabas un chango enorme. Vas al año siguiente, las cosas varían lo mismo. Y eso Sí. es lo más No raro. cambiaba Era nada. lo más loco. No, es muy loco. Porque no hay hábito en esas sociedades de No están vivir con la preparados. inflación. Claro, Sumado. es muy loco lo nuestro, digamos, lo de ellos es como lo que debería ser. Claro. Estaría bueno que fuera así, Bueno. digamos. No, muy loco que tengan inflación. Ah, ahora, claro, sí, Claro. sí, sí. Sí, sumado a que sigue volando el precio del barril de petróleo, que subió en lo que va del año más de un 54%, porque ahora que Europa le cerró las puertas al petróleo parcialmente, porque todavía lo que llega por el oleoducto lo van a seguir recibiendo, pero digamos, le Un le poco va de contexto, cerrando. claro. Rusia le daba bastante su petróleo y bastante el ingreso a Rusia era ese petróleo. Total, el gran parte del abastecimiento, sobre todo Alemania, es altamente dependiente del gas que le manda Rusia vía un gasoducto, y hay muchos países de Europa que le compraban gas y petróleo a Rusia. La cuestión es que ahora parte de la presión de Estados Unidos, que también a Estados Unidos le sobra petróleo, con lo cual tiene una posición más cómoda, pero Estados Unidos fue el primero a decir, bueno, yo dejo inmediatamente de comprarle a Rusia. Y ahora tuvo que sumarse Europa con, no hacen un corte rápido y fulminante, porque hay algunos países que no estarían en condiciones, pero además porque todos los países de Europa están con la presión de que les sube el precio. En Europa es inmediato, sube el precio del petróleo, sube el Sube precio del todo. gas, sube la boleta. No, pues sube inmediatamente la factura. O sea, la factura está en función de la variación del precio. Entonces, no es una cosa que le quede lejos, inmediatamente le empieza a pegar en el O bolsillo. sea, no están regulados los precios de... Porque funciona así, porque lo trasladan, porque nadie lo subsidia como es acá. O sea, sube el precio del costo del insumo que te uso para darte energía, te subo el precio de la energía, digamos, es así. ¿Pero Y- para es todo la guerra o hay otros problemas? No, a ver, había primero una salida de la pandemia que fue complicada porque durante 2 años sin producir, de repente se produce algo que es que se quiebra el stock. O sea, Claro. vuelve la demanda y hubo un tiempo donde no se produjo. Entonces vos tenías, se encareció muchísimo todo el transporte marítimo, por ejemplo. En Estados Unidos tuvieron que poner a funcionar horas extra los puertos para que ingresaran los barcos, de las cosas que tenés un problema de stock, ¿no? Entonces tenés 2 años después de salir de la pandemia, ya era complicado y tenías una presión sobre precios. A lo que se suma la guerra. Se suponía que iba a ser una guerra corta, termina siendo una guerra que no termina nunca, y además de 2 países que son 2 jugadores muy importantes en la venta de trigo o de maíz, con lo cual que usan los países europeos para alimentar a sus animales, Sí. y de petróleo y gas. Entonces tenés una situación donde la guerra el ataque a Rusia y Ucrania te presiona sobre cuestiones muy sensibles. Y ahora Estados Unidos le va a mandar armas a Ucrania, o sea que se va a seguir alargando. Bueno, la guerra sigue extendiéndose en el tiempo, que es una de las cosas que todo el mundo decía, no, va a ser una guerra corta, rápida, no.
y está reconfigurando a toda Europa. Entonces, la verdad es que es un escenario, cuando Alberto Fernández muchas veces, no, porque ¿qué me viene a dar consejos a mí? Nadie gobernó en pandemia, mucho menos en el medio de la guerra. Es cierto, esto no es excusa para tener una inflación del tamaño que tenemos en nuestro país. Que es un tema que viene de largo. la inflación, viene. Sí, viene de largo, pero también... No se resuelve. No se resuelve, pero además el año pasado, que no tenías la guerra, tuviste una inflación de casi el 51%. Y eso es Alberto Fernández. Está bien, él heredó 54 de Macri, la bajó a 36, pero 36 el año de la pandemia, que no se movía, el del primer año, que no hubo prácticamente actividad económica. Bueno, y el año pasado tuviste un 51% que no se la podés echar en dilgar a nadie más que a vos, Claro, ahora en lo que todo hay es caso. crecimiento Sí. económico, pero con inflación. Tuviste un fuerte crecimiento económico o rebote, porque esa es la discusión, recuperaste lo que habías perdido en el 2020 o estás realmente en un sendero de crecimiento sostenido. Bueno, para eso tenés que... Toda la suerte del gobierno de Alberto Fernández, si es que alguna le queda, es básicamente se juega en lo que pase con la inflación. O sea, con esta inflación nadie, ningún dirigente político del mundo Va a sobrevivir. va a sobrevivir. Tengo una pregunta muy difícil como para que decir, bueno, te la contesto y me voy. Pero la verdad que me interesa ¿Qué? muchísimo porque no sé, es muy difícil la pregunta. ¿Te la va a contestar y se Porque va a ir? no, porque ¿Ofendida? no quiero agrietarme, entonces no quiero ser funcional a algo, pero que no lo entiendo. ¿Qué? El apoyo de Argentina a determinados países. Cuba es Cuba, Sí. es histórico, bla, bla. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Venezuela tiene una relación Sí. más dura que yo, pero Nicaragua, por ejemplo, con todo lo que Lo de hizo, Nicaragua se entiende- es para ¿de dónde? O sea, yo entiendo que, bueno, no sé, viene de kirchnerismo y Venezuela es una postura política, es algo Latinoamérica, bla, bla, Néstor, el cochecito anti-Bush, todo bien, pero Nicaragua con lo que está haciendo. Bueno, se mezcla mucha cosa. Nicaragua tuvo la revolución sandinista, ¿no? Que eran Sí, los con el propio- guerrilleros. con el de propio que izquierda, está con ahora, el propio claro, Ortega, la guerrilla izquierdista, inspirada en lo que había sido la revolución cubana, etcétera, que derroca a un dictador horrible que tenía Nicaragua. Se caracterizó originalmente la guerrilla por ser una de las pocas guerrillas que entrega pacíficamente el poder, va a elecciones, pierde contra Violeta Chamorro y después se presenta Daniel Ortega y gana democráticamente el primer mandato que tiene. Sí. Pero después con el tiempo se va convirtiendo, ya una vez en el poder, en un dictador en el sentido de un régimen que no cumple ninguno de los requisitos de una democracia competitiva, porque en la última elección encarceló a 11 de sus opositores, Claro. incluidos algunos ex compañeros de él de la Pero guerrilla entonces, ¿para qué lo sandinista. apoyamos? Bueno, Argentina tenía una política muy poco clara con relación a lo de Nicaragua. Empezó diciendo, no me meto en asuntos internos de otros países. Después sí condenó lo de Nicaragua, diciendo que no, pero no es realmente lo suficientemente condenatoria. Una cosa que es, además, está enjuiciando a los opositores el régimen de Ortega en condiciones, digamos, que no les garantiza el mínimo derecho a la defensa. Es horrible lo que está haciendo. Se convirtió en un dictador, en la participación en la última elección fue bajísima. Pero bueno, hay algo de la izquierda o de los gobiernos progresistas, por llamarlo de alguna manera, que tienen una especie de doble vara también, que les cuesta mucho más condenar la falta de respeto a los derechos humanos en los gobiernos que tienen como un tinte de izquierda, Cuba, Nicaragua y Maduro, que de lo que viene de Chávez, que hacerlo con gobiernos que vienen de derecha. También es cierto que hay violaciones a los derechos humanos en Colombia, que Estados Unidos tampoco está para dar cátedra en términos de, pero bueno, tiene elecciones libres, competitivas, la última vez casi no las reconoce Donald Trump el resultado. El problema es que Joe Biden, como anfitrión de la cumbre, porque la cumbre de las Américas se hace en distintos países hace muchos años, va rotando. Entonces esta vez, la semana que viene, se reúnen Los Ángeles. en California, en Los Ángeles. Biden como anfitrión dice, bueno, yo a los países que no cumplen con los requisitos de una democracia no los invito. Es un lío bárbaro porque El Salvador también está en un proceso, viste que Bukele es un pibe joven que gobierna a través de redes sociales, que anda con una gorrita, que adoptó el Bitcoin como moneda oficial,
que tienen que para combatir a las pandillas que son brutales en El Salvador y que tienen una violencia terrible, acaba de, como si te dijera, eliminar la Constitución por un rato y hace lo que se le da la gana. Y anda encarcelando gente a mansalva. Como comandos de la muerte. Como sacó, claro, esas situaciones en las cuales, y pasó acá con la guerrilla, y pasó con En Sendero Brasil Luminoso, también. en Perú, que hay Pero un en primer... concreto. Espera, déjame que cierre esta idea, porque si no, no se entiende. Hay un primer momento donde la gente, horrorizada por la violencia, se siente aliviada que hagan algo, Pero después después decís, termina. che, se fueron al carajo, Claro. y empieza... Parece que te bueno. gustó el poder y te lo quedaste. Sí. No, bueno, o que hay Medio la que, purga, hay que parece. combatir la ilegalidad en el marco de la ley. No podés, digo, el Estado hacerlo, andar levantando gente. Más no sé si ustedes vieron las imágenes. Un día, si miralas, lo que son las cárceles de las Hacinadas. no, los tipos pero no sabes lo que son las Las cárceles en las que están las maras, pandillas, eso. sí, los muestran con el torso desnudo, en tipo uno al lado del otro, hacinado, es una cosa impresionante. Charcos de agua, paredes rotas, techos caídos, Es un- caños. es un país que no funciona igual El Salvador. Vos decís, bueno, si la gente viene uno, le dice, yo te voy a arreglar este problema. Bueno, la cuestión es que en el medio se despelote, porque hay una situación donde hay mucho... Las democracias están siendo cuestionadas en Europa, en Argentina, en toda América Latina, de una insatisfacción muy grande con lo que la democracia da. Entonces están apareciendo líderes que de distintas maneras son muy antidemocráticos, con distintos rasgos. Entonces, bueno, en ese contexto arma esta cumbre Joe Biden y dice, bueno, los invito a todos, menos a Cuba, Nicaragua y a Venezuela. Y ahí el de México, que es bastante particular, el presidente de México, dice, no, si ellos tres no van, yo no voy. Y entonces Alberto Fernández dice, bueno, no voy, amaga con no ir. Y entonces tampoco está Argentina para pelearse con Estados Unidos, además en defensa de tres regímenes que no son muy democráticos. Entonces, bueno, ahora va a ir a la cumbre de California a decir ahí que está en contra de que se haya excluido a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Pero Biden no estaba como ahora con una mejor onda con Venezuela, con el tema petróleo y Sí, todo eso. claro, Biden necesita, de hecho, sí. O sea, te compro petróleo, pero no te invito a mi casa, digamos. Claro, te compro petróleo, pero es un montón llamarlo a Maduro, a invitarlo a Maduro en California. Claro, Lo está que bien. le tocó justo, Biden quería tener mejores relaciones con América Latina, le toca justo la cumbre en California, En su casa. en su casa, y se le complica un poco la situación Claro. del reparto de las invitaciones. Hablando de líderes políticos nuevos, ¿viste el de Colombia, el rey de TikTok? No, es Es increíble. Hernández. impresionante ese hombre y dice un montón de boludeces. Que las mujeres estaríamos mejor en nuestras casas, que, mejor que no trabajemos. Habla de las inmigrantes Perdón, el rey de venezolanas. TikTok, dijiste. Sí, Se es hace el- llamar el rey de TikTok. Es el primer candidato, porque va a segunda vuelta. Ahora es contra- alcalde. Fue alcalde. Alcalde Ay, lo sacaron mandato por ven- corrupción, creo. Al final le hicieron una investigación de corrupción, pero es un tipo, una mezcla de Menem con Donald Trump. No sé si lo ubicás. Uf. No, no de sabes lo que de es. ¿A nivel 76 cabellera o Hacer un político? licuadito. todo, de Luquete, es una especie de Menem con Donald Trump, Sí, sí, sí. 77 años, un constructor muy rico, que fue alcalde 4 años, que efectivamente, así como Bolsonaro fue WhatsApp, y en su momento acá por ahí Macri innovó mucho con Facebook, este es el primero de TikTok. Sí. Y con el viejito de TikTok, con supuestos videos simpáticos de TikTok, bueno, llegó a la Así llegan todos. llegó a la segunda vuelta electoral, sí, pero tiene buenas chances. Y de dijo ganar. que admiraba a un filósofo alemán, Hitler, y dio una frase. Ese fue, claro. el que no, dijo- y que no. después dijo, no, bueno, me refería a Einstein. Perdón, terrible, que no, me no. equivoqué, no era filósofo. Malísimo. Gracias, Mario Donel. Por favor, un poco mezclamos todo, pero no importa. Pero No, me está encanta. bien. Qué batidor. Como la chipa. Un Bien. mix.